aplauso a nuestro expositor. Gracias y bienvenido. Dos más principios. Oh, vení. Por favor, solo un anuncio. Al propietario del auto es un Chevrolet Spark blanco, si lo puede mover, es de placa PCU 2037. No sé quién es, tal vez. Un carro blanco Spark, que está justo en la entrada. ¿Sí? ¿Ya lo van a mover tal vez? Bueno, si el propietario, las placas, les repito, PCU 2037. Si nos pueden ayudar con eso, les agradecemos mucho. Dos o tres más principios. Docendo discimus. Es un próximo. Oh. Ok, bien. So, docente discimus no es aquí, es aquí. Docente discimus es en un papel. This is when Augustine says, when you sing, you pray twice. Este es el principio de que cuando nosotros cantamos, oramos 2 veces. ¿Entiende? And when you teach, you learn twice. Y cuando nosotros enseñamos, aprendemos 2 veces. By teaching, we learn. Enseñando, nosotros aprendemos. Docendo discimus en latín. Entonces es la frase en latín. Has this been your experience? ¿Lo han podido experimentar? If you want to learn something, go teach it to some children. Si nosotros queremos aprender algo, vamos y enseñémosle a algunos niños. If this is true for you, who else is it true for? Si esto es una verdad para ustedes, ¿para quién también va a ser esto una verdad? Tus estudiantes. Students need to teach back what they have learned. Los estudiantes necesitan enseñar nuevamente lo que ellos han aprendido. This is why sometimes we say to our students, okay, tell me what I just told you. Entonces, por esto nosotros a veces nos decimos a los estudiantes, a ver, ¿qué fue lo que yo te acabo de decir? Okay. We say, oh, okay, gracias. ¿Y tú? No, you tell me what he missed. Entonces tú, ahora dime, ¿qué le faltó a él? Can you teach it? If you cannot teach it, do you really know it? Si no puedes enseñarlo, ¿realmente lo sabes? So we always ask our students when we assess them, dígame, is that right? Teach me, tell me, teach Cuando me. nos estamos evaluando, constantemente le decimos, a ver, ahora dime, enséñame a mí. Por ejemplo, en una clase de matemática, un grupo de estudiantes trabajan en un problema matemático. And at a certain point, you see that one of the groups and one of the students is solving the problem in a really good but unique way. Entonces vemos este grupo de estudiantes tratando de resolver un problema de matemáticas y vemos a este estudiante resolviéndolo de una manera muy única y buena. So you say, stop for a moment. And then you say, Miguel. Entonces paramos a todos y llamamos al estudiante. Por ejemplo, Miguel. Turn to the class and tell us what you're thinking about this problem and why are you approaching the problem this way. Y le decimos, a ver, vamos a la clase, vamos a decirles a todos, ¿qué piensas tú sobre este problema y cómo estás llegando, cómo lo estás haciendo? Teach the class. Enseña tú la clase. And there are many other examples like this, right? Y hay muchos otros ejemplos como este. Do you make time for your students to teach again what you have taught them? ¿Y ustedes se dan el tiempo de hacer que sus estudiantes puedan enseñar lo que han recibido de ustedes? You can do this in any class. Ustedes pueden hacer esto en cualquier clase.
But there's a special place for doing this with your older students. Pero hay un lugar especial para hacer esto con sus estudiantes mayores. Having your older students teach the younger students. Tener a los estudiantes que son mayores para que ellos enseñen a los menores. Do you do this in your schools? ¿Ustedes hacen esto en sus escuelas? You have these 11th graders, 12th graders. They're very good in their subject. They can help with the younger students. Sorry, she was telling me that at 12:30 they are going to do something like a dynamic, so they don't, because we understand that they are a bit tired. Oh, okay. 12:30. I don't know. 2. Yes. Sí. Yeah. Yeah, at 2:30 they are going to do a dynamic where everybody, like, they are going to be in charge. So because they... Oh, there's no more. Sorry. So here, I'll say the last one is Optimus Magister Bonus Liber Est. This means the best teacher is a good book. El mejor profesor es un buen libro. Simple. So we need to bring the very best books before the students at all times we can. Entonces nosotros tenemos que leer estos libros antes que los estudiantes, si es que podemos, cada vez que podamos. And we should read fewer books really well rather than to do many books in a superficial way. Y nosotros mismos tenemos que estudiar unos pocos libros muy bien y a profundidad en lugar de leer muchos libros pero de una manera superficial. So this is a very simple principle, isn't it? Es el mismo principio, ¿no es así? Have you chosen the very best books for your students? ¿Ustedes han escogido los mejores libros para sus estudiantes? Have you spent the time to truly discuss what will be the very best you can bring to the students? ¿Se han tomado el tiempo para realmente discutir a los libros que van a ser llevados a los estudiantes? Or do you just reach for a book after a brief conversation? ¿O simplemente escogen un libro después de una conversación breve? Or do you just teach the books you know? ¿O solamente enseñan los libros que ustedes ya se saben? Because they're familiar. Porque ya son familiares para ustedes. But you haven't really asked, is this the very best? Pero han preguntado realmente, ¿esto es realmente lo mejor? It's important that we choose the very best for our students. Es importante que escojamos lo mejor para nuestros estudiantes. All right, I'm going to make a transition now to a different topic. Y ahora vamos a hacer una transición a un tema diferente. And try to let you have some questions, okay? Y de igual manera tratar de que ustedes puedan hacer unas preguntas. It's been difficult to share these things with the amount of time that I have. Ha sido muy difícil compartir todo esto con el poco tiempo que tenemos And not being able to speak Spanish very well. y no ser capaz de hablar español muy bien. So I'm sorry about that. Entonces lo siento por eso. If you want to start a classical school, Si ustedes quieren empezar una escuela clásica, you need to start small. ustedes tienen que empezar desde lo más pequeño. You need to be patient. Ustedes tienen que ser pacientes. Growing a school is like growing a garden. Hacer crecer una escuela es como hacer crecer un jardín. And it grows like growing trees. Es como hacemos crecer a los árboles. We Americans are very impatient. Impatient. Nosotros somos, dicen los americanos, somos bastante impacientes. We want things to be done yesterday. Queremos que las cosas ya hayan sido hechas ayer. But you cannot educate a child rapidly. Pero nosotros no podemos educar a un niño rápidamente. This is why we use the metaphor of cultivation. Y eso es la razón por la cual están utilizando la metáfora del cultivo. And you have to be patient with yourselves. Nosotros tenemos que ser pacientes con nosotros mismos. How will you give to your students what you were not given yourselves? ¿Cómo vamos a darle a nuestros estudiantes lo que no nos damos a nosotros mismos? How can you give away what you don't even have? ¿Cómo podemos dar algo que nosotros ni siquiera tenemos? How can you be confident about this? ¿Cómo podemos estar confiados de esto? It requires humility. Esto requiere humildad.
and patience y paciencia and love y amor and community. y comunidad. You cannot do this except with patience, humility, love, and each other. Entonces no podemos hacer esto sin la humildad, amor y todos los principios. But you can do it. Pero sí podemos hacerlo. And do not despise the day of small beginnings. Y no despreciemos los días de los comienzos pequeños. This is how it's happened in the U.S. A little garden here, a little garden there, a little garden here, growing up even when we didn't know each other. Esto es lo que está pasando en los Estados Unidos. Pequeños jardines creciendo aquí y allá, incluso cuando no se conocían unos a los otros. And all along the way facing various difficulties, Y en el camino encontrando muchas dificultades. we take the next best good step. Pero a pesar de eso, seguíamos tomando el buen y el siguiente paso. There's two ways to start a classical Christian school, two ways. Hay dos maneras de empezar una escuela clásica. One is a brand new school, ex nihilo. Una es desde una escuela desde cero, una nuevita. A brand new school. Una nuevita de paquete. Another way is to cambiar, convertir an existing school to a classical school. Y la otra manera es convertir una escuela que ya existe en una escuela clásica. Which is harder? ¿Cuál es más difícil? Both are equally hard Los dos son igualmente difíciles, for different reasons. por razones diferentes. For example, if you have an existing school Por ejemplo, si tenemos una escuela que ya existe, with a building con un edificio and a structure y una estructura and a history y la historia and some resources, y algunos recursos, this is very good. esto es muy bueno. Cambiar es difícil. It's hard to change because we have been fully trained Porque ya los hemos tenido completamente entrenados and we are like our teachers. y somos como los profesores. And many of you will just want to keep teaching just the way you always have. Y muchos de nosotros vamos a seguir queriendo enseñar de la manera que toda la vida lo hemos hecho. Porque cambiar es difícil. No es fácil. So, it's difícil. And it's natural, it's understandable. Y es natural y entendible. You might think, what I've been doing in my classroom seems to be fine. Podemos pensar, lo que he estado haciendo en mi aula parece que está bien. So this is what happens when schools convert. Entonces, esto es lo que pasa cuando las escuelas se convierten. 1/3 of the teachers say, Un tercio de los profesores van a decir, once they understand what classical education is, una vez que ellos ya entienden qué es la educación clásica, they say, I love this. y dicen, sí, lo amo. This is how I always wanted to teach. Esta es la manera como yo siempre he querido enseñar. I didn't know they had these words for it. Yo no sabía que yo tenía esto para esto. My heart is beating with this. Mi corazón está palpitando por esto. This is what I want to be. Eso es lo que yo quiero ser. But there's another 1/3 of you, Pero hay otro tercio and you will say something like this. que van a decir algo más o menos como esto. I like my director, I like my principal, A mí me agrada mi rector and I respect him. y lo respeto. So, okay, Entonces, bueno, we're going to change the way we teach. vamos a cambiar la manera que nosotros enseñamos. I love my school, Yo amo mi escuela and I love my principal. y amo a mi rector. And the education, classical, it's okay. Sí, bueno, está bien, clásica, educación clásica. And you'll cooperate. Y cooperan. And then there's another 1/3 of you. Y hay otro tercio. How are you going to respond? How will those people respond? ¿Cómo ese otro tercio va a responder? This way. De esta manera. I don't want to quit my job. Yo no quiero renunciar a mi trabajo. I like my job. Me gusta mi trabajo. I want to teach in this school. Yo sí quiero enseñar en esta escuela. But
I don't like this classical education. Pero no me gusta esta educación clásica. I don't think it's as good as they say. Yo no creo que sea tan buena como dicen que sea. And I think the principal is getting proud about this. Y yo creo que el rector está siendo como orgulloso sobre esto. Or other kinds of negative comments. O otras cosas de... Or you talk to your other teachers. I don't like this. O podemos hablar entre profesores diciéndoles, ay, a mí no me gusta esto. And those teachers will work against the leadership and the change. Y estos profesores van a trabajar en contra del líder y del cambio. But they will not leave their job. Pero ellos no van a dejar el trabajo. If that is you, Si ese eres tú, I don't think there's anybody like that here. I hope not. no creemos que haya alguien como estos aquí y esperamos que no. But if there were a teacher like that, Pero ustedes enseñen de esa manera. they need to go teach at another school. That's moderna, Esto- cristiana y moderna. Estos profesores no pueden enseñar así. Tienen que irse a otra escuela. It's Que- okay. It's okay. Y está bien. It's better. It's a better decision. Es una mejor decisión. But why stay at the school and try to undermine what the school leadership has decided to do? Pero ¿por qué quedarse en la misma escuela tratando de ir en contra de lo que los líderes están poniendo para nosotros? Es un problema real. En todas las escuelas, petere cambiar. So you have to face that reality Entonces tenemos que enfrentar esta realidad and have honest conversations about it. y tener conversaciones honestas sobre esto And help those teachers who don't want to be a classical teacher y ayudar a estos profesores que no quieren ser profesores clásicos in Christian love en el amor de Dios to go to another school where they will like it much better. a irse a otra institución donde ellos van a estar mejor. Otherwise, there's a lot of conflict along the way. De otra manera vamos a tener mucho conflicto en el camino. In fact, there will always be some conflict, no matter what, De hecho, siempre va a haber conflicto, no importa, because we're human beings. porque todos somos seres humanos. So face that reality. Entonces enfrentemos esta realidad. 5 más minutos. 6 minutes. 6 más minutos. Before the break. Before the break. Yeah. Bien. Okay. So, to start a school can be good too, to start a new school. Here's what's hard about that. Puede ser difícil empezar una nueva escuela y esto es lo que es difícil sobre esto. You've never done it before. Nunca lo has hecho antes. You have to do something you've never done before. Tienes que hacer algo que nunca has hecho antes. You might not have a model to follow, Puede ser que no tengan un modelo que seguir, but it's exciting. pero es emocionante. Not everybody likes to be a pioneer, No a todos les gusta ser un pionero, to start something new. de empezar algo nuevo. Most of us would rather follow somebody who already made the path for us. La mayoría de nosotros nos gustaría solo seguir a alguien que ya ha hecho el camino para nosotros. But who wants to make a new path? Pero ¿quién quiere hacer un nuevo camino? Who are the people who want to make a new path? Raise your hand. Levante Sí. la mano si usted quiere abrir Okay. nuevos Okay. caminos. Maybe 1/3 of you. Okay. Want to start a new school? ¿Quieren Brand empezar new school? una nueva escuela? Okay. See, some of you. Okay. It's difícil, but exciting. Pero emocionante. Okay. Here are the mistakes that people make when they start a new school. Y estos son los errores que las personas hacen cuando empiezan una nueva escuela. They don't learn from the people who have gone before them. Ellos no aprenden de las personas que ya lo han hecho antes. They think they can do it without much study. Ellos piensan que lo pueden hacer sin estudiar mucho. In America, En los Estados Unidos, siempre. I went to school. yo fui a la escuela. How hard can it be to start a school? ¿Qué tan difícil puede ser empezar una escuela? Right? But there is a business to starting a school. Pero hay un negocio en empezar una escuela.
There is a trade to operating a school. Hay algo que hacer para operar en la escuela. The finances have to be in order. Las finanzas tienen que estar en orden. You have to have good documents. Tenemos que tener buenos documentos. You have to have a good website that you maintain. Tenemos que tener una buena página web que nosotros estemos manteniendo. These are important practices that need to be done well. Estas son prácticas importantes que tienen que ser hechas de una buena manera. So, a startup school needs a team of people Empezar una escuela necesita un grupo de personas with various kinds of gifts and skills. con muchos tipos diferentes de habilidades y de dones. Necesitamos dinero. Y necesitamos dinero. It's just real. The reality. Bueno, You have to have proper financing. Y es la realidad, necesitamos tener unas buenas finanzas. Lastly, start slowly and start small. Y último, empezar lentamente y empieza desde lo más pequeño. Maybe in 5 or 6 grades at the most. Quizá con 5 o 6 grados como tope. You add a grade every year. Y agregando un grado cada año. Learn as you go. El principio Learn as you go. de empezar poco. Study. And then my last word of advice, we need to stop now, Y mi último consejo, porque tenemos que parar ahora, is find a more mature school to sponsor you. encontrar una escuela que sea más madura, que les vaya a ayudar. Visit that school. Visiten esas escuelas. Learn from those people who are going before you. Aprendamos de estas personas que han ido por ahí antes de nosotros. Go to the most mature school you can find Vamos a las escuelas más maduras que podamos encontrar and copy them. y cópienles. If you can come to the United States, Si ustedes pueden ir a los Estados Unidos, many of our schools will visit you to stay for several days and visit a school. podrían ir a visitar estas escuelas y asimismo ellos visitarlas a ustedes. That's what Giovanni did with his and 2 of his colleagues. He came to Pennsylvania and Texas or Oklahoma and visited American schools. Es lo que el rector del bilingüe hizo, fue a 2 escuelas de los Estados Unidos con unos colegas visitando estas escuelas. Come visit us. Vayan a visitarles. Contact me. Contáctenle. I will put you in touch with headmasters of various schools. Él les pondrá en contacto con las principales personas de estas escuelas. And learn from all of our mistakes. Y aprendan de todos los errores que ellos han cometido. Muchas gracias.